Bueno, arrancamos entonces la reunión que nos convoca, que vamos a hablar a propósito de maniobras de oclusión. Particularmente vamos a presentar algo muy interesante que va a presentar Mauro, que es realmente muy interesante, pero vamos a arrancar con una introducción a propósito de algunas de las maniobras de oclusión, al menos como para ponernos todos de acuerdo y saber de qué estamos hablando. Cuando Mauro menciona alguna cosa, entonces va a estar mencionando esto que yo les voy a contar a continuación, y la intención era unificar criterios, solamente eso. Esto que yo les cuento a continuación no es ni más ni menos que una introducción muy pequeña para que todos hablemos el mismo idioma. Así que, sin mayores preámbulos, arranco para no perder tiempo y dejar lo más interesante, que es lo que tiene que presentar Mauro, ¿sí? Y yo pensé que una buena... están viendo mi pantalla, ¿verdad? Una, Se ve perfecto, Adri. vale. Una buena introducción sería qué es lo que estamos midiendo cuando hablamos de las maniobras de oclusión. Entonces, tal vez lo más importante sería preguntarnos por qué motivo utilizamos este tipo de maniobras, que son maniobras no invasivas, maniobras que podemos realizar sin ningún tipo de inconvenientes al pie de cama, con las distintas variaciones que cada uno de los equipos, cada uno de los ventiladores puede ofrecer. Pero lo cierto es que al fin de cuentas, en términos generales, no hacemos más que apretar un botón y después leer un valor. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué hago esto? Y en primera instancia es porque son maniobras seguras, no intervienen sobre el confort del paciente, el paciente no se ve sometido a grandes procedimientos o técnicas que generen disconfort, y en este sentido son maniobras de hacer muy fáciles. Y se pueden hacer, como bien reza la segunda de los ítems, la segunda línea, con cierta o con una facilidad, una rapidez bastante relativa. Uno lo puede evaluar rápidamente sin ningún tipo de inconvenientes. Y no se necesita una gran capacitación, simplemente hay que conocer bien los valores de corte, y la intención es justamente ahora desarrollar un poco más esto. ¿Qué es lo que estamos midiendo cuando medimos esto? ¿Cierto? Por cierto, este tipo de maniobras tiene un costo muy reducido, ¿no? Y no insume recursos, pero tal vez lo más importante es que nos posibilita una capacitación continua, una evaluación continua, una monitorización continua del esfuerzo, del drive respiratorio, de la presión muscular que hace nuestro paciente. Y además, recientemente salió un paper, hará un mes aproximadamente, en Lancet, de José Dianti, donde mostró una asociación directa de estas maniobras con la mortalidad y el alta en la terapia intensiva. Es decir, si el esfuerzo, el drive respiratorio estaban por fuera de los valores normales, tenía asociación directa con estas variables. Así que para arrancar vamos a hablar solamente de estas tres. Hay más maniobras. Por ejemplo, la Pimax, la presión inspiratoria máxima, si bien cumple otras funciones, no deja de ser una maniobra de oclusión o una maniobra de exclusión expiratoria para considerar la cantidad de autopip que tiene el paciente. También es una maniobra de oclusión. Vamos a hablar de estas tres particularmente, que son las que se van a desarrollar en el caso que van a ver más tarde conjuntamente con Mauro. Y estamos hablando entonces de la P01 o la presión en los primeros 100 milisegundos del ciclo inspiratorio, la presión de oclusión o el delta de la presión de oclusión, y la PMI o el índice de presión muscular, como la conocemos normalmente. Y hablando de estas particularmente, en este texto Irene Telia se las vincula de manera directa tanto con el drive respiratorio como con el esfuerzo. Y fíjense que las dos salen del mismo lugar. Consideramos la presión inspiratoria en los primeros 100 milisegundos en esta primera parte del ciclo, en esta primera partecita de la cantidad de fuerza que hace el paciente para respirar, y consideramos la presión de oclusión al final de ese ciclo, ¿no es cierto? Y como pudieron ver en esas imágenes, ambas están vinculadas de manera directa con la cantidad de asistencia respiratoria que recibe ese paciente. Así todo, tenemos
una pequeña variación en esto en un estudio que hicimos junto con Mauro, que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿por qué utilizamos esas maniobras? Y la presión de oclusión la utilizamos, como pueden ver en este texto, puntualmente en el texto de Michel Bertoni, porque esta cantidad de fuerza que nosotros observamos en la vía aérea, esa deflexión negativa de presión que hace el paciente por su esfuerzo, se correlaciona de manera directa con la cantidad de presión esofágica que hace ese paciente. Entonces, si miramos de más de cerca estas dos curvas en particular, la de la presión en la vía aérea y la de presión esofágica, y volvemos a tomar esos dos trazados, vamos a ver que cuando los ponemos en comparativa son prácticamente iguales. Y por eso, cuando se utiliza la presión esofágica, esto lo va a desarrollar Mauro con muchísimo más detalle y mucho más idoneidad, necesitamos validar ese valor. Y para eso necesitamos que el delta de presión entre uno y otro ronde el 0,8 a 1,2 en la relación que hay en la presión esofágica y la presión de la vía aérea. Entonces, esa presión de oclusión puede estar directamente relacionada con ese esfuerzo esofágico, con esa presión esofágica, entonces la podríamos utilizar para cuantificar las alteraciones del aire respiratorio, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo considerar que ese drive respiratorio del paciente, que nosotros publicamos aquí, afectado por distintas causas como factores volitivos, por ejemplo, un paciente que esté ansioso, que tenga miedo, que tenga dolor, o factores químicos, o factores mecánicos, o factores bioquímicos, directamente vinculados a las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono, la mecánica respiratoria, pueden alterar ese drive respiratorio y nosotros lo vamos a cuantificar a través de la medición de la presión que hay dentro de la vía aérea. Entonces, para considerar esta presión de oclusión, no solamente podemos considerar o valorar el punto máximo, el nadir de esa presión, el punto más negativo. Hay ciertas cosas que también se derivan de esta presión de oclusión, que son estas que ustedes ven aquí. Particularmente son la presión muscular predicha, y para esto necesitamos considerar el 75% del valor de la presión de oclusión, y el delta de la presión transpulmonar dinámica, que representa el 66%. Hay algún autor que habla del 67%, pero una diferencia realmente pequeña, pero lo cierto es que estamos hablando de las dos terceras partes de la presión de oclusión para considerar la presión transpulmonar dinámica. Es decir, son derivados de esta maniobra de oclusión en un esfuerzo respiratorio tidal random, randomizado. Ahora, esto puede tener algunas limitaciones. Fíjense en este caso, vamos a hacer una maniobra de oclusión. Este es un ejemplo, un paciente que está ventilando normalmente y nosotros le hacemos una presión de oclusión en algún momento del ciclo respiratorio. Y ahí tenemos la presión de oclusión, la vemos aquí, esa es la presión de oclusión de ese paciente, ¿no es cierto? Cuando yo miro eso con un poco más de detalle, me encuentro con esto que está acá, que vemos aquí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el paciente tiene estas características y se presenta de esta manera? Fíjense que el paciente hace fuerza abdominal, contracción abdominal para desembarazarse de volumen de aire y una relajación inmediatamente posterior. Y fíjense que el respirador constantemente se dispara de manera asistida por la relajación de los músculos expiratorios. Aquí se ve claramente, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo es que el paciente relaja los músculos expiratorios y la vuelta de ese sistema al punto de partida termina generando presión negativa y el disparo del respirador. Por lo cual, rápidamente, yo podría ahora hablar no solamente de la presión de oclusión que tenemos aquí abajo, sino de la P01.
Fíjense que en este caso estamos frente a una maniobra de oclusión y si consideramos esa paciente que acabamos de ver ahí, yo diría que la P01 tendría que ser este pequeño cuadradito que vemos acá. El estudio de Whitelaw del año 1976, donde se describe la maniobra de la P01, menciona, como ustedes pueden ver aquí, que es insensible a ciertas maniobras. Sin embargo, en este caso en particular, yo podría decir, sin equivocarme, que esta paciente tiene una P01 alterada, porque esta partecita de la curva de presión negativa muy probablemente suceda por la relajación de los músculos expiratorios, que son lo que terminan desencadenando el trigger, el disparo del respirador. Ahora, si sigo adelante y me fijo en la presión de oclusión, que tendría que ser desde este círculo blanco hasta este otro que está aquí, en rigor lo estoy sobreestimando. La presión de oclusión de este paciente en una buena parte depende de la relajación de los músculos expiratorios y no de la fuerza diafragmática. Por lo cual hay que considerar algunas limitaciones y no solamente estas que va a mencionar Mauro más adelante, sino también algún tipo de limitaciones clínicas respecto de cómo se desarrolla esa maniobra durante la ejecución. Nosotros, les decía conjuntamente con Mauro, observamos en 35 pacientes que esa presión de oclusión estaba directamente afectada, como ustedes pueden ver aquí en estos gráficos, por el nivel de asistencia en compresión de soporte. Hicimos un punto de corte en 10 centímetros de agua de presión de soporte y observamos que si esa presión de soporte era menor o igual a 10, teníamos aquí, como pueden ver en el tercer gráfico, un valor de presión de oclusión, pero si la presión de soporte se incrementaba por encima de 10, la presión de oclusión descendía. Sin embargo, cuando esto lo queríamos llevar a la maniobra de oclusión de P01, no hubo diferencia significativa. Por lo cual, esto que mencionaba al comienzo de la conversación, mencionando que tanto la P01 como la presión de oclusión pueden ser consideradas como parte o como indicadores del esfuerzo y del drive respiratorio y que ambas se ven afectadas por la presión de soporte, en nuestro caso en particular, en 35 pacientes no observamos esto. Entonces, tal vez tenemos que echar mano a otra maniobra, y esa otra maniobra es la PMI que indicaría o sería indicativa de la cantidad de fuerza que realizan los músculos inspiratorios. Y en este caso, la totalidad de los músculos inspiratorios, ¿cierto? Este es el clásico trabajo de Pesenti, donde se observa cierta paridad respecto de los estudios que se realizaron, de las maniobras que se realizaron y una línea de regresión logística, como se puede observar allí. Sin embargo, cuando nos vamos más adelante y vamos al año, a los finales de los 90 y vemos el estudio de Foti y encontramos la PMI en eje de ordenadas en relación con el producto presión-tiempo por cada una de las respiraciones, observamos alguna diferencia. Y fíjense que esas diferencias están aquí. Los mejores valores respecto de la línea de regresión se observan entre los valores de 5, 6 y 9 de producto presión-tiempo. En el resto de la línea de regresión, los valores en los pacientes evaluados son muy dispersos, por lo cual uno tendería a pensar que si ese esfuerzo es, entre comillas, normal, y esto sería que el paciente tenga una PMI de 8 centímetros de agua aproximadamente, bueno, pues eso se ajusta a la realidad. Sin embargo, si se escapa de esos valores hacia arriba o hacia abajo, estaríamos en problemas para encontrar una correlación directa. Ahora, esta maniobra tiene algunas limitaciones también. En este caso en particular, fíjense que tiene que existir ciertas características para que yo pueda considerar esa maniobra como válida. Recuerden que esa es una maniobra que se realiza al final de la inspiración. Esto es en una modalidad ventilatoria espontánea
y con el volumen tidal dentro del sistema. Y tiene que cumplir estas características que vamos a ver a continuación. En primera instancia, tiene que haber una clara diferencia entre la presión pico y la presión meseta que se genera producto de la pausa. Tiene que ascender de manera inmediata y no de manera progresiva, como ustedes ven aquí. Y además, tiene que tener un periodo de presión plató y no como ven en el tercer caso, que nunca se llega a establecer un estado estable, por lo cual existe, podríamos decir, alguna limitación en términos de la ejecución, ¿sí? Limitaciones técnicas. Tomé a estos fines el trabajo de Isabella Bianchi y lo que hice fue una especie, si ustedes quieren, en realidad no lo es, si hay alguien que entienda estadística en la sala, por favor no se enoje conmigo, intenté hacer algo similar a un Plan Alma. Fíjense, lo que hice fue poner solamente 1 centímetro de agua por encima y por debajo del cero para considerar los límites de concordancia, tanto para arriba como para abajo. Y cuando vemos esto en comparación con la línea de regresión y los pacientes que fueron estudiados, fíjense, volvemos a observar la misma condición que mencioné hace unos minutos atrás. Hay mucha dispersión respecto de la línea de regresión y eso coincide con que los valores de R son realmente muy bajitos. Fíjense que es de 0,6, es decir, que la correlación es positiva y podríamos decir que es moderada tirando a buena, ¿sí? Por lo cual existen ciertas limitaciones, como ya les venía mencionando, algunas de las cuales vienen relacionadas con que puede interpretarse de manera distinta la evaluación que se realiza y pudiendo es- eh, eh, la técnica ser difícil de estimar en valores en rangos que sean muy bajos, por ejemplo, por debilidad del diafragma. Más aún, más aún. Si existe mucha resistencia de la vía aérea, es decir, el componente resistivo está aumentado y la caída de la presión respecto de este componente resistivo es más alto que la cantidad de fuerza que hace el paciente, entonces muy probablemente yo obtenga un valor cercano a cero de PMI, pero en rigor eso no es verdad. En rigor, el paciente está haciendo fuerza. Lo que sucede es que el componente resistivo se mete en el medio y entorpece la medición. Por lo cual yo puse así, puse no hay espacio, ¿no?, para que se detecte retroceso elástico. Yo lo puse como que no hay lugar. La caída de presión responde a la caída de presión del componente resistivo, antes bien que a la técnica que uno realiza, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya para ir cerrando, las maniobras de oclusión pueden emplearse para cuantificar tanto el drive como el esfuerzo respiratorio, esto lo sabemos perfectamente bien, pero hay que considerar que pueden existir ciertas limitantes, tanto técnicas como clínicas, como el ejemplo que vimos de la paciente hace unos minutos, que pueden condicionar el resultado y la toma de decisiones. En consecuencia, hay que evaluar no solamente la maniobra, sino también el estado de condición clínica del paciente. Yo no lo molesto más, ahora le doy el pase a Mauro y después, si les parece bien, vamos con las preguntas ya para compartir algo más y debatir de todo esto. Buenísimo, buenísima la intro. Es como para que estemos todos hablando de lo mismo y pues ahora les voy a mostrar un caso que está muy interesante, pero tiene mucha info. Entonces, está bueno para ir por partes comprendiendo todo. Yo voy a intentar Escucha, compartir Mauro, pantalla. me querés Sí, pasar de vuelta el host? sí, Así yo les voy dando el ingreso si van ingresando más tarde. Igual cierto, te, y te cierto. Dale, dejo. otra cosa es que tenemos 42 personas conectadas en este momento, así que bueno, gracias a Ah, todos los ah, que se fantástico, conectaron. fantástico. Creo que esto demuestra que es un tema interesante que gusta, ¿no? Ciertamente, podríamos decir que sí. Podríamos decir que es. Ahí te paso, ahí está, listo, te pasé. Buenísimo. Y yo te hago, trata de compartir y me va a pedir la autorización y yo ya te dejo. Dale. Ahí estoy.
Ah, Ah, me ahí dejó compartir. tenés. Ya está, Me ya está, ya dejó. está. Ya te lo había pasado. Perfecto. Bueno. Eh, em, van a ver algunas, bueno, algunas cosas no, en realidad todas las cosas están en inglés, pero es porque yo ya había armado la diapo en inglés y la había presentado en inglés, así que es por esa razón y la verdad que no quise traducir para la charla, pero se entiende todo y yo voy explicando, así que por las dudas, eso. Bueno, el título de este caso, y en relación a lo que venía diciendo Adri, este, le puse oculto, pero presente, o oculto, pero no. Y trata sobre las consecuencias mecánicas del cierre de la vía aérea. Y esto es en relación a las maniobras de oclusión, es lo que les voy a estar comentando. Ahí me deja pasar. Bueno, el caso básicamente consiste. Bueno, voy a minimizar esto acá que me molesta. Ahí va. El caso este consiste en un sujeto masculino de 55 años de edad, historia de hipertensión, este, tabaquista severo, obesidad mórbida, más de 50 de índice de masa corporal, hay antecedentes de infarto de miocardio y apnea obstructiva del sueño, severa, ¿no? Acá tienen los datos antropométricos del paciente y la razón por el cual tuvimos contacto con el paciente, en este caso, primeramente en el departamento de emergencias, fue porque el paciente utilizaba, porque el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño utilizaba un CPAP y lo perdió. Entonces, al perderlo, quedó sin tratamiento y esto hizo que en un mes y medio, más o menos después de perderlo, intercurra con insuficiencia respiratoria aguda, en este caso hipoxémica, hipercámnica, como pueden ver ahí en estado ácido base, que había cierta cronicidad en el trastorno hipercámnico, como pueden ver ahí con un bicarbonato de 35 milimol decilitro, pero con una descompensación aguda y además hipoxemia, ¿no? Esto, imagínense un paciente, ¿no? De 50 de índice de masa corporal, esto obviamente limitó las posibilidades de evaluación que teníamos, así que la tomografía no fue posible dado por el peso del paciente, ¿no? Esto es una realidad que seguramente les pasa a muchos de ustedes. Bueno, inicialmente el paciente recibió ventilación no invasiva, primero las 24 horas, digamos, después fue intermitente y así fue admitido en nuestra unidad de soporte no invasivo. Ya ahí dice HDU, porque así es como lo conocen en la lengua anglosajona. Después de la estabilización, nosotros pudimos hacer estudios, pruebas funcionales respiratorias, que esto es algo importante que siempre intentamos hacer en nuestros pacientes para poder comprenderlos. Y lo que arrojó fue, bueno, como pueden ver ahí, la espirometría arrojó una relación del 38% con una caída del BEF1 del 20% y una alteración también de la capacidad vital forzada en 41% del predicho. Así que la curva claramente mostraba y los datos claramente mostraban una limitación al flujo respiratorio y además con una caída de la capacidad vital. En la evaluación del patrón respiratorio, y esto es mediciones que hicimos con el FluxMed colocado, con un nemotacógrafo, haciendo oclusiones y evaluando el patrón respiratorio, y acá yo les puse un promedio de 40 respiraciones evaluadas sin ventilación no invasiva, esto es basal, donde tenía una P01 de alrededor de menos 2,5 centímetros de agua, un pico flujo inspiratorio de 50 litros minuto, esto es bastante elevado, un pico flujo expiratorio similar con volúmenes corrientes de 800 mililitros, y esto es más de 9,5 mililitros kilo según su peso predicho, ¿no? La frecuencia respiratoria estaba dentro de rangos aceptables. Entonces lo que teníamos acá es una P01 dentro de lo que nosotros decimos que son rangos aceptables, y acuérdense de este valor de P01 y de esta parte, porque después lo vamos a volver a ver, pero con altos volúmenes corrientes. Después de 72 horas en nuestra unidad y con buen progreso, con buena evolución con la ventilación no invasiva, el paciente evoluciona de manera desfavorable, y esto es con agitación motriz, fiebre, saturación. Esto produjo delirio, intolerancia a la ventilación no invasiva y de hecho requirió ventilación mecánica invasiva en este contexto. El paciente luego es admitido en unidad de cuidados intensivos, transferido a la unidad de cuidados intensivos, donde además desarrolla shock séptico con foco a piel y partes blandas.
Luego de un periodo de ventilación mecánica, requirió también traqueostomía. Más o menos la estadía en unidad de cuidados intensivos fue de un mes. ¿Bien? Así que lo que en este momento decidimos hacer es, en terapia intensiva, mientras el paciente estaba ya traqueostomizado, es evaluar la mecánica respiratoria. Y ahí es donde viene esta parte del caso, donde colocamos un balón esofágico y un balón gástrico. Em, Estas son las características del balón que usamos en el esófago. El gástrico fue un balón, vamos a decir, casero, armado. Y esto simplemente para que vean las características mecánicas de este balón que utilizamos. Y esto también va a ser ciertamente relevante ahora un poquito más adelante. Lo que están viendo acá, y voy a agregar ¿cómo se llama? El puntero láser, es una curva presión-volumen. Acá tenemos la presión, acá tenemos el volumen. Y lo que hicimos fue inflar el balón esofágico en pasos de 0,5 mililitros hacia la derecha, en el eje horizontal, tienen el inflado. Y cuando se llegó a 40 centímetros de agua, entonces se empezó a desinflar el balón en mismos pasos de 0,5 mililitros. ¿Bien? Esto lo que nos muestra son las características mecánicas del balón, así como nosotros medimos la compliance. De esta forma nosotros vemos de alguna manera cuál es la presión para determinado volumen de inflado. ¿Bien? Y esto lo que nos arroja, si se fijan, la curva de inflado es esta de acá arriba y la de desinflado es la de abajo. Fíjense que empezamos a inflarlo desde valores negativos y lo interesante de esta curva, que no sucede en otros catéteres esofágicos, es que no tiene histéresis. Si pueden ver, en realidad tiene un poquito de histéresis, donde ahí ya, donde está por encima del punto de inflexión, donde para pequeños cambios en el volumen tenemos muchos cambios en la presión, ¿no? Entonces, esta es un área donde nosotros no queremos que el balón esté inflado en esta área, porque vamos a estar sobreestimando todas las mediciones. Así que esto que está marcado en verde es el volumen de trabajo del balón esofágico. Es decir, en esta parte, el volumen que nosotros coloquemos no va a alterar, por las propiedades mecánicas, las mediciones que estemos haciendo. Bien, obviamente nosotros intentamos que tenga el menor volumen posible para tener la menor variación posible de las presiones, y esto con este catéter que tenemos acá es posible en un rango amplio, es decir, que si yo tengo 3 mililitros o 4 mililitros o 5 mililitros o 6 mililitros, el comportamiento va a ser más o menos parecido sin demasiada alteración, ¿bien? Así que estas fueron las mediciones que hicimos para que tenerlas en cuenta, que este balón lo que proporciona es que nos dice por lo menos que las mediciones que vamos a hacer en el paciente, y esto es, ahora vamos a ver presión transpulmonar final de la expiración, etcétera, probablemente no estén afectadas por las características mecánicas del balón, es decir, no por el inflado del balón ni por la presión positiva al final de la expiración que tenga el paciente. Bien, pues esto por las características mecánicas de este balón. Bueno, lo que hicimos fue colocar los catéteres y acá pueden ver de arriba hacia abajo, estos son curvas del flux, curvas en crudo, como pueden ver, el volumen corriente en rojo, el flujo en violeta, la presión de la vía aérea en color celeste o verde, no, más verde que celeste, la presión esofágica en azul, la presión transpulmonar en azul más oscuro, la presión gástrica en gris y abajo la presión diafragmática. ¿Bien? Esas son todas las señales que tenemos. Entonces, la presión de la vía aérea la estamos captando con el neumotacógrafo que está colocado en la traqueostomía. ¿Se acuerdan que estaba traqueostomizado? La presión esofágica con el catéter que está colocado en el esófago y la presión gástrica con el catéter que está puesto en la cámara gástrica. Con el diferencial de ambos catéteres, y esto es con el método de sustracción, lo que obtenemos es la presión transdiafragmática. ¿Bien? Eso es lo que voy a estar mostrando a lo largo de todo el caso. En este caso, el paciente en este momento estaba ventilado en presión de soporte, con una presión de soporte de 10 centímetros de agua y una PIP de 18 centímetros de agua. ¿Bien? Ahora vamos a detenernos en estas maniobras de oclusión que tenemos acá en el medio. Como pueden ver, acá hay una PMI que fue tomada y acá hay múltiples, tres de hecho, maniobras de oclusión al final de la expiración. Y esto es para ver si el balón está bien colocado, ¿no? Ya vimos las características mecánicas del balón y lo que tocaba ver ahora es si estaba bien posicionado, representando lo que queríamos que represente, que es la variación de la presión pleural. Y para eso entonces vamos a elegir esta primera maniobra de oclusión. Bien, acá tenemos, fíjense que hay flujo cero.
y tenemos la caída de la presión de la vía aérea y la consecuente caída de la presión esofágica. A la derecha, en esta flecha que está apuntando, tenemos las dos curvas superimpuestas, es decir, tanto la caída de la presión de la vía aérea como la caída de la presión esofágica están puestas, superpuestas con la misma escala. Eso significa que ya como podemos ver cualitativamente y cuantitativamente, la relación es buena, es cercana a la unidad. Es decir, con relación quiero decir el cociente entre la presión esofágica, el delta de presión esofágica y el delta de presión de la vía aérea, y la diferencia es cercana a cero. Bien, y estas son nociones básicas para, perdón, nociones básicas para conocer que el balón está bien colocado y representando las variaciones de la presión pleural. Como pueden ver acá, la relación es de 0,95, ¿no? Y la relación debería ser entre 0,8 a 1,2 como máximo, pero mientras más cerca del uno esté, tanto mejor, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que el balón está bien colocado. La segunda cosa es ver, bueno, qué más nos puede ofrecer esta foto que tenemos acá, qué otra información nos puede dar. Y la información que nos puede dar, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos una manera de oclusión? Y es que al mirar la escala temporal, el paciente está haciendo cierto esfuerzo para disparar el ventilador, pero más interesante que el esfuerzo que está haciendo es el tiempo que le está tomando disparar el ventilador. Y este tiempo es variable, pero está alrededor de los 140, 130, 150 milisegundos, algo que es bastante más amplio de lo que nosotros quisiéramos que el paciente le lleve o le conlleve disparar el ventilador. Em, Eso por un lado. Y eso nos lleva obviamente a tener trigger delay, ¿bien? Que tendría que ser definido como un delay mayor a 100 milisegundos, como máximo. Fíjense que acá también teníamos la escala, pueden ver la escala arriba del volumen corriente y el volumen corriente acerca de los 1000 mililitros. Bien, o sea que tenemos alrededor de 1 litro de volumen corriente. Además, la presión transpulmonar al final de la expiración, que la podemos ver en la curva esta azul oscuro que tenemos acá, si se fijan, está por debajo del cero, al final de la expiración está siempre debajo de cero, esto significa que es negativa. Y esta negativización está alrededor de los -8 centímetros de agua. Además, pues, si observan el flujo expiratorio, la morfología del flujo expiratorio, van a ver que las constantes de tiempo son algo prolongadas y esto sugiere cierta limitación al flujo expiratorio. Bien, esto ya nos está dando una idea mecánica de cómo está nuestro paciente, más allá de lo que ya fuimos viendo. Ahora vamos a centrarnos en este cuadrado celeste, que es donde tenemos estas respiraciones previas a la maniobra de oclusión que realizamos. Y lo que podemos observar es ahora la magnitud del esfuerzo que venía realizando el paciente. Y tenemos un esfuerzo de alrededor de 10 centímetros de agua. Vamos a observar en este caso el trigger delay, acá la temporalidad de este trigger delay. Así que eso es lo que podemos interpretar de esta curva. Bien, y del paciente ya nos vamos dando una idea. Fíjense que acá con la sustracción de la presión gástrica y la presión esofágica podemos obtener la presión transdiafragmática, que la pueden ver acá. Bien, que está en el orden de los 12 centímetros de agua. Yo no lo puse acá, pero tenemos 10 de suelo esofágico y más o menos 12 de presión transdiafragmática. Y además podemos observar las ya nombradas por Adrián maniobras de oclusión. Al final de la inspiración, pausa inspiratoria, y al final de la expiración, peor. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa si nosotros vamos con menos PIB, ¿no? Algo que uno puede pensar en este momento es, che, 18 de PIB, ¿no será mucho? Bien, entonces lo que hicimos fue colocar una presión positiva al final de expiración más baja. Y fíjense lo que sucede cuando colocamos 5 centímetros de agua de presión positiva al final de expiración con la misma presión de soporte. ¿Bien? Observamos inicialmente desde izquierda hacia la derecha que el trigger delay es aún más prolongado. Ahora es evidente cualitativamente, ¿no? Yo antes les tuve que mostrar cuál era el valor para que ustedes se den cuenta de la escala. Pero ahora, si se fijan acá abajo de esta línea gris tenemos un segundo. Esta escala te muestra un segundo y ven que el trigger delay ocupa la mitad del tiempo por lo menos. Y esto es algo así como 530 milisegundos, 600, 480. Es decir, bajamos el nivel de presión positiva al final de la expiración y tenemos más trigger delay. ¿Bien? Además, fíjense, la morfología del flujo expiratorio cambió bastante. Tiene ya un comportamiento que va tendiendo a ser más bifásico y esto se va en relación a mayor limitación al flujo expiratorio. Es decir, que este paciente estaba mejor en estos dos aspectos, al menos que vimos hasta ahora, con 18 de PIB que con 5 de PIB.
Ahora hicimos las mismas maniobras de oclusión. Otra vez realizamos tres maniobras de oclusión al final de la expiración y vamos a valorar qué es, cómo impacta este nuevo escenario, 5 centímetros de agua de PIB, en las maniobras de oclusión. Ah, me olvidé de comentarles antes, perdón, y es que si observamos la presión transpulmonar al final de la expiración, ahora el valor es claramente más negativo, en el orden de los menos 20 centímetros de agua. Se acuerda que estaba mucho más, en menos 8 centímetros de agua. Tenemos menos 20 centímetros de agua. ¿Bien? Ahora sí. Vamos a ver entonces esta primera oclusión, esta primera que tenemos acá, es la que tienen acá en la derecha, puesta una curva contra la otra. Volvemos a evaluar el mismo gráfico y ahora vemos que la presión de la vía aérea, que es la de abajo, tarda más tiempo en recibir el cambio de presión que está ocurriendo en la pleura y que nosotros estamos captando con la presión esofágica. Es decir, que podemos decir que la transmisión de la presión esofágica a la presión de la vía aérea se ve alterada cuando colocamos los 5 centímetros de WPI. Pero, luego de realizada la oclusión y luego del retroceso elástico del sistema, esto es después que finalizó, perdón, la inspiración y el paciente se relajó, obtenemos un delta de presión de las vías aéreas que no responde a un cambio de presión en la presión esofágica. Si se fijan, la presión esofágica no cambió desde antes de la inspiración hasta que finalizó la inspiración y pasó a la oclusión. Fíjense. Pero en cambio la presión de la vía aérea sí. Y este cambio fue en el orden de los 9 centímetros de agua, y esto se traduce en un cambio, también obviamente en la presión transpulmonar, en más o menos la misma magnitud. Es decir que cuando realizamos, en este caso, una disminución de la presión positiva al final de la expiración, esto se tradujo en este comportamiento que observamos acá. Bien, y esto ahora vamos a dejarlo acá porque ahora vamos a seguir haciendo cambios en la presión positiva al final de la expiración. Ahora colocamos 8 centímetros de agua y podemos observar que aún tenemos trigger delay en estas dos respiraciones y luego realizamos la oclusión. Ahora a su derecha van a poder ver la primera oclusión y las oclusiones siguientes. Y como pueden observar, ahora la diferencia entre la presión de las vías aéreas al final de la expiración y luego de la primera oclusión, luego de la relajación del sistema, es de 4 centímetros de agua. Ahora no 9, sino es 4 y colocamos alrededor de 3 centímetros más de agua, ¿no es cierto? Teníamos 5, ahora tenemos 8. Y esto se traduce en esta misma diferencia muy cercana en la presión transpulmonar. Es decir, que al final de la expiración, perdón, presión transformada al final de la expiración. Esto quiere decir que al empezar a incrementar el nivel de presión positiva al final de la expiración, ahora tenemos una menor diferencia entre la presión al final de la expiración que teníamos y la presión que obtuvimos después de la relajación del sistema, después de la inspiración al comenzar la oclusión, y esto se traduce en una presión transpulmonar también un poco más estable de la que teníamos antes. Es decir, que pareciera que esto fue mejorando en la medida que fuimos incrementando el nivel de presión positiva al final de la expiración. Ahora, cuando colocamos 10 centímetros de agua de PIP, entonces ahora esta diferencia es aún mucho menor, como pueden observar aquí. Y esto se traduce en una diferencia mucho menor en la presión transpulmonar al final de la expiración. Es decir, la transmisión de la presión esofágica hacia la presión de las vías aéreas durante la oclusión va mejorando conforme aumentamos el nivel de presión positiva al final de la expiración, ¿no? Esto ya es un hecho, ya vimos tres niveles distintos. Y esto seguramente está relacionado, y ahora vamos a seguir indagando más en esto, en un componente de carga umbral elástica, es decir, cuando el paciente realiza una maniobra de oclusión, cuando realizamos una maniobra de oclusión al final de la expiración y el paciente realiza un esfuerzo contra la vía ocluida, las unidades que están, o el sistema cuando no está comunicado porque la vía se cierra al final de la expiración, eso, como Adri mostró con la resistencia y la PMI, sucede algo parecido con la transmisión de la presión. Es decir, si yo me pongo, lo voy a decir de manera así más grosera, si yo me pongo una tubuladora en la boca y tomo aire y del otro lado está ocluido, yo esperaría que del otro lado la presión que estoy midiendo sea la misma, ¿bien? Que la que yo estoy haciendo. Pero si en el medio hay una resistencia muy grande, y de hecho está
ocluida la manguera, entonces yo no voy a captar del otro lado la presión que yo estoy haciendo, el esfuerzo que estoy haciendo. Para eso, yo debería con mi esfuerzo homogeneizar el sistema. Si yo con mi esfuerzo logro vencer esa presión que está ocluyendo la manguera, entonces voy a empezar a captar del otro lado de la presión. Y esto es algo parecido, o es lo que pensamos al principio, de lo que está sucediendo acá. Cuando colocamos más presión positiva al final de la expiración, la manguera se mantiene abierta ahora, y entonces podemos del otro lado captar esta diferencia de presión que está haciendo el paciente y la estamos viendo con la presión esofágica. Así que los primeros pensamientos hasta este punto son que el empeoramiento de la transmisión de la presión esofágica, la presión de las vías aéreas, está afectada por el nivel de presión positiva al final de aspiración que estamos colocando. Esto es algo que vimos recién. Y además, este nivel de presión que colocamos al final de expiración incremental también va afectando el trigger delay que fuimos viendo. Y este esfuerzo gastado en comunicar las vías aéreas y en el trigger delay, en realidad lo que está haciendo es generando que el paciente pueda entrar aire. Todo ese esfuerzo gastado en o disparar el ventilador cuando no hay oclusión o generar la homogeneización, perdón, del sistema cuando hay una oclusión. La probable causa más asociada, como el ejemplo que les acabo de dar, pareciera que en el contexto de este paciente hiperobeso, con limitación al flujo aéreo, sea el compromiso de las pequeñas vías aéreas o las vías aéreas más centrales. Y esto podría ser soportado, esta estimación, por el nivel de presión transpulmonar al final de expiración muy negativo que teníamos. Y si se acuerdan, el balón que utilizamos nos permite pensar en que esto no estaría afectado por el inflow del balón, porque vimos que tenía poca histéresis. Entonces pensamos que la siguiente causa, además de las pequeñas vías aéreas, podrían ser las vías aéreas más centrales. Y la pregunta en este caso que nos hicimos es si podíamos evaluar de otra forma esto, ¿no? Porque estamos como limitados, estamos pensando por lo que estamos viendo desde la mecánica respiratoria, pero no tenemos la información más directa. Así que lo que se nos ocurrió hacer en este momento fue, el paciente estaba traqueostomizado y fue hacer una observación, ¿bien? A través de la traqueostomía con un fibrobroncoscopio, ¿bien? Y poder ver qué es lo que sucede en las vías aéreas. Voy a sacar el puntero para darle play al video. Lo que sucede en las vías aéreas cuando estamos por debajo, cuando se alteraba la transmisión de las vías aéreas con baja PIB, 5 centímetros de agua, o cuando estamos por encima del nivel de cierre de las vías aéreas y se transmitía mejor la presión en las curvas que les mostré anteriormente. Así que acá lo que van a ver es, ahora le pongo play, van a ver acá la pared posterior de la tráquea y acá van a ver la pared anterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Bien, no sé si están viendo ahí los signos que yo le puse para que se entienda. Y lo que ven obviamente es que en la expiración, la pared posterior y toda la vía aérea disminuye de diámetro, es decir, tiende al colapso, toda la tráquea. Y cuando nos acercamos a los bronquios fuentes, podemos observar que el bronquio fuente derecho, que es el que mejor se ve acá, pero también sucede con el izquierdo, pero esto no está en el video, tiende a colapsarse, de hecho se colapsa casi por completo y algo de secreciones también ahí. ¿Lo pueden ver? Y esto sucede siempre que estamos con este nivel debajo, con un nivel de PIB debajo de la PIB intrínseca. Pero cuando ponemos un nivel superior, tenemos una vidriera más estable. Y no solo los bronquios, esto sucede con los bronquios fuentes, sino esto es cierto también para la vía aérea más proximal, es decir, la tráquea. Y ahora cuando me retire este, de un poquito de la vía aérea, ahí está, de la división de la vía aérea, van a ver que se mantiene un poquito más estable. ¿Bien? Así que esto es lo que pudimos hablar. Entonces la pregunta acá es, bueno, ya más o menos tenemos una idea de lo que está pasando, tenemos una presión transpulmonar final de expiración muy negativa, con baja PIB, tenemos una mala transmisión de la presión esofágica a las vías aéreas en las maniobras de oclusión, trigger delay, limitación al flujo aéreo. Ya le mostré la espirometría que teníamos caída, teníamos una relación que sugiere obstrucción, tenemos caída del BEF, que sugiere obstrucción, y además tenemos caída de la capacidad vital, ¿no? Ya más o menos estamos comprendiendo lo que está pasando. Y entonces la pregunta en este punto es, ya sabemos que tiene un compromiso de las vías aéreas,
y está asociado probablemente a una presión esofágica muy positiva, que se relaciona con una presión transmural muy negativa, caída de los volúmenes al final de la expiración. Esto genera cierre de las vías aéreas y también favorece la limitación al flujo aéreo. Entonces la pregunta es, ok, ¿esto es todo? ¿Hay algo más que esté afectando fenómeno que estamos observando? Y la respuesta es que sí. Fíjense que estamos hablando, sin decirlo, de maniobras de oclusión, porque nosotros usamos estas mismas maniobras de oclusión para estimar cuál es el esfuerzo que está realizando el paciente. Entonces ahora yo les puse las mismas imágenes que vimos recién, cuando el paciente estaba con baja presión positiva al final de la expiración y cuando estaba con un nivel más elevado. De hecho, yo estoy comparando del lado izquierdo 5 centímetros de agua de PIB y 11 de soporte, y del lado derecho 8 centímetros de agua de PIB y 11 de soporte. Fíjense que yo les voy a mostrar abajo todas las mediciones hechas según la información que tenemos del balón esofágico, y abajo, en rojo en la izquierda y en verde en la derecha, las mediciones estimadas a través de la oclusión en las vías aéreas, de la PEOC. Y lo que usamos fue la fórmula de Bertoni, en este caso, que como nombró Adri, contempla el 75% de la presión de oclusión. Y fíjense que en el caso de voy a volver a poner el puntero láser, en el caso de la izquierda, tenemos 14 centímetros de agua de swing esofágico, y esto que les voy a contar ahora, la PEMUS medida la hicimos con una maniobra de oclusión al final de expiración y medimos cómo cambió la vía aérea, la presión esofágica, perdón, antes de la maniobra de oclusión y durante la maniobra de oclusión, y este delta lo utilizamos para estimar la compliance de la caja torácica o la variación a este volumen de la caja torácica, y esto lo asumimos, se lo sumamos, digamos, estos 2 centímetros se lo sumamos a la presión esofágica, que vendrían a ser la caja relajada, entre comillas, durante la maniobra de oclusión. Entonces, esta PEMUS medida es de 16 centímetros de agua, por eso dice 16 y acá dice 14. La presión transpulmonar dinámica durante esta respiración fue de 21 centímetros de agua. Pero si se fijan, la presión de oclusión, dada el empeoramiento de la transmisión de la presión esofágica, la presión de las vías aéreas, es de 7 centímetros de agua. Tenemos 7,4, yo le puse 8 para redondearlo para arriba, de presión de oclusión. Sin embargo, el esfuerzo en este momento es mucho, mucho más grande, como lo pueden ver acá. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos la fórmula de Bertoni y estimamos la PEMUS predicha con 8 centímetros de agua es de 6 centímetros de agua? Con 8 de PO, la PEMUS predicha es de 6. Y la presión transpulmonar dinámica es de 16 centímetros de agua. Fíjense qué diferente las estimaciones que hicimos con las mediciones que hicimos. Estamos infraestimando la presión muscular y la presión transpulmonar dinámica. Sin embargo, cuando ponemos 8 centímetros de agua, perdón, al final de la expiración, ahora las mediciones de PEOC y las mediciones de la presión muscular y las mediciones de presión transpulmonar dinámica ahora son mucho más cercanas a las estimaciones que podemos hacer solamente con la presión de oclusión. Y si se fijan, lo que está cambiando esta estimación es la presión de oclusión, que está alterada por la transmisión o por el cierre de las vías aéreas o por la propensión al cierre de las vías aéreas, en el caso de la izquierda versus el de la derecha. Es decir, entonces, la presión de la vía aérea en la izquierda, en la imagen de la izquierda, tarda tiempo en empezar a capturar la variación de la presión esofágica, y eso se traduce en que capte menos del total, es decir, un porcentaje menor al total. Y en cambio, en la derecha, que la vía aérea está estable, entonces la presión de oclusión es muy parecida al cambio de presión esofágica, y por ende tenemos una estimación más certera. Si ustedes quieren, con estos datos pueden hacer lo mismo que yo hice, que es calcularlo en este link que está acá abajo, que este link fue ofrecido por el terapista respiratorio Tomás Piraíno, y en colaboración con Lu Chen y Michel Bertoni, que es uno de los autores del artículo, y Evan Bollier. Y van a ver lo mismo, esto mismo que les estoy diciendo. Entonces podemos ir más allá aún y ver en qué otra implicancia podría involucrarse esta alteración que vimos, qué más nos podría jorobar, por decir así.
Y sí, fíjense, este paciente estaba traqueostomizado y estaba en ventilación mecánica. Lo que nosotros intentamos hacer es desvincularlos a los pacientes del ventilador. Y fíjense que cuando lo ponemos en una prueba de ventilación espontánea, acá pueden ver las imágenes del flux, que no tiene presurizada la vía aérea, es decir, está literalmente con la traqueostomía respirando al aire ambiente. Fíjense que tiene en esta imagen que vemos acá, esta imagen la voy a explicar, tenemos arriba en verde el flujo y abajo la presión esofágica y la presión de la vía aérea. El flujo se hace positivo en un momento, esto marca el punto cero, es cuando supera el cero el flujo, esto se hace inspiratorio y acá finaliza la inspiración. Y entonces tenemos ploteado, vamos a decir así, el inicio del flujo inspiratorio con el inicio del esfuerzo. Y esa diferencia entre que inicia el esfuerzo y que comienza a entrar el flujo al sistema es dada por estas dos líneas blancas que están verticales puestas acá. Y esto es esfuerzo sin flujo inspiratorio, así que no es otra cosa que considerado como VIP intrínseca. Bien. Y esto está asociado a lo que dijimos hace un rato. Fíjense la presión transpulmonar final de expiración, en este caso está bastante negativa. Y entonces, lo que nos está diciendo esto, y esto no es otra cosa que la partición del esfuerzo inspiratorio en los componentes de la ecuación de movimiento, propia intrínseca, elastancia por volumen y resistencia por flujo en blanco. Acá tenemos que este paciente, respiración a respiración, está haciendo 52 centímetros de agua segundo de esfuerzo. ¿Bien? ¿Se acuerdan que Adri mostró ahí el trabajo de Foti, donde la PMI mostró la regresión? Y mostraba valores entre 6 y 8 centímetros de agua segundo de PTP. Miren, acá tenemos cuando tenemos más. Y consideramos, además, ahora la frecuencia respiratoria del paciente, que no era alta, era alrededor de 11 o 12 respiraciones por minuto, vamos a obtener que el PTP, el producto de presión tiempo minuto, es de 570 centímetros de agua segundo minuto. Esto es el doble o más del doble de lo que nosotros entendemos que es ideal para el paciente. Y si vemos dónde está el problema, obviamente el paciente tiene mucho esfuerzo, como pueden ver acá, 19 centímetros de agua y un esofágico, pero el problema está en que 26% de la integral de la presión de la contracción en el tiempo de este paciente se lo lleva solamente la pipa intrínseca, es decir, comunicar las vías aéreas y permitir que entre flujo. Bien. Y esto es el punto interesante de otra cosa que puede impactar en este mismo fenómeno en otro escenario. Y si se fijan acá el flujo expiratorio, miren cómo se afectó cuando lo despresurizamos completamente, es decir, al ponerlo en track and test. Fíjense, ahora tenemos un comportamiento muy diferente con mayor limitación al flujo aéreo. Pero cuando colocamos 18 centímetros de agua de PIP, que era lo que vimos antes que tenía el paciente para una presión transpulmonar al final de la expiración, sigue siendo negativa, pero menos negativa, y con una mejor transmisión de las vías aéreas, podemos observar que el esfuerzo ahora disminuyó a 10 centímetros de agua. Esto es la presión esofágica, y fíjense cómo desapareció el componente inicial, esta carga umbral que tenía el paciente, ahora nosotros la redujimos. Y esto se traduce en no solo una disminución del esfuerzo total del paciente en términos de swing esofágico, sino también en términos de esfuerzo de la integral de la presión esofágica en el tiempo de contracción, y esto es el esfuerzo por respiración, el PTP por respiración y el PTP minuto en valores de la mitad de lo que teníamos antes. Bien. Y esto ahora, este porcentaje que es muy pequeño, que el paciente sigue haciendo para permitir la entrada de flujo, seguramente este 1,6 centímetros de agua segundo minuto, que es el 4% de todo el esfuerzo que está haciendo el paciente, seguramente está relacionado al disparo del ventilador, ¿no? El paciente tiene que hacer un esfuerzo para disparar el ventilador y ese esfuerzo, si lo integramos en el tiempo, también constituye parte del PTP trigger, digamos, para disparar el ventilador. ¿Bien? Entonces acá empezamos a hablar ya vimos que hay una continuidad en todo lo que estamos viendo, la misma alteración que trae distintas consecuencias de acuerdo a lo que estemos evaluando. Y entonces acá viene, bueno, pero ¿qué es la carga umbral elástica? Y a mí me gusta ejemplificarlo de esta forma. Podría ser el paciente que está intentando abrir la puerta para que entre el aire, para que entre flujo, pero la carga umbral elástica se lo impide. Y esto es porque el paciente hace un esfuerzo inferior a la carga umbral elástica, o tenemos una PIP que está inferior a la carga umbral elástica. Entonces, si el paciente está respirando espontáneamente sin presión positiva, entonces el paciente tiene que hacer esta fuerza para abrir la puerta.
y si el paciente está conectado a un ventilador, como vimos en el caso, pero la presión positiva en el final de expiración está debajo de la carga umbral elástica, entonces el paciente tiene que hacer la diferencia, es decir, el esfuerzo restante para abrir la vía aérea desde la presión positiva al final de la expiración. Es decir, que hasta que el paciente no hace la fuerza o nosotros no colocamos la pipa adecuada, no hay flujo inspiratorio, pero recién cuando el paciente o la presión positiva al final de la expiración que ponemos nosotros supera esta carga umbral elástica o la igual al menos, entonces el flujo comienza a entrar al sistema. ¿Bien? Y esto podría, de alguna forma mecánica, definirse como, esto es una curva presión-tiempo, y acá tenemos, esta línea punteada del medio refleja el momento en el que el flujo comienza a entrar al sistema respiratorio. A partir de que el flujo se comienza a ser positivo. Toda la presión que está antes, esta presión esofágica, no es otra cosa que carga umbral elástica, pero una vez que el flujo comienza a entrar al sistema, entonces aparecen dos cargas más y estas cargas se encuentran en paralelo porque al mismo tiempo que empieza a ponerse a la entrada del flujo, la resistencia de las vías aéreas, también empieza a inflarse, vamos a decir así, el pulmón y desplazarse la caja torácica y entonces tenemos el componente elástico tóraco-pulmonar involucrado también a medida que tenemos más volumen. Bien, así que podríamos decir que la primera carga, esta carga elástica, es una carga en serie, porque hasta que no la vencemos no entra flujo, y luego las otras dos cargas, y esto es la elastancia por volumen y la elastancia por flujo, están en paralelo porque ocurren en la misma temporalidad. Entonces ahora vamos a discutir un poquito brevemente, y ya con esto termino, em, en relación a la presión de apertura de las vías aéreas. Y esto sabemos que está descrito por ahí más recientemente en individuos con obesidad, como este paciente que yo les mostré recién, con distrés respiratorio, con edema cardiogénico también. Y esto, y más o menos las frecuencias de esto, en la que esto está reportado es alrededor del 22% en los pacientes obesos, sedados con pulmones normales y de entre el 33 y el 41% de los pacientes con distrés. La incidencia en que se incrementa aún más al 65% si son pacientes con distrés y todavía con un índice corporal, un índice de masa corporal elevado, mayor a 40 kilogramos metro cuadrado. La explicación de estos es multifactorial, pero básicamente estas son las pequeñas vías aéreas, estos son los alvéolos. Como ustedes saben, cuando estamos cerca de la capacidad pulmonar total, las vías aéreas, el volumen aumenta y esto aumenta el diámetro de las pequeñas vías aéreas, disminuyendo la resistencia en la medida que tenemos más volumen pulmonar, aumentando más cerca de la capacidad pulmonar total. Pero cuando nos acercamos en la expiración, disminuye la tracción que tenemos de los septos alveolares y esto hace que el diámetro de las pequeñas vías aéreas también empiece a disminuir y al mismo tiempo que tenemos menos volumen pulmonar, nos acercamos a un punto donde las vías aéreas se cierran. Y este volumen en el cual las vías se cierran es llamado volumen de cierre. Y esto obviamente puede provocar esta situación en distintos grados, puede provocar no solo limitación al flujo respiratorio, sino también el cierre de las vías aéreas, que es lo que estamos observando. Esto puede ser además potenciado por el aumento del volumen pulmonar, por la disminución del surfactante, por enfermedades pulmonares que afecten las pequeñas vías aéreas, por el peso de la caja torácica, por la edad. ¿Bien? Y por la posición del paciente. Paciente que está sedado, con el diafragma relajado porque está en una cirugía y además es obeso, tiende a promover la disminución del flujo, perdón, del volumen al final de expiración y por ende llevar al paciente cerca de su volumen de cierre. En relación a las cargas umbrales elásticas, bueno, tenemos, por ejemplo, la autopipdinámica, y esto se refiere a las unidades que se vacían más rápido. Como pueden ver acá, estamos viendo el flujo expiratorio y cuando comienza a presurizar el ventilador, lo hace desde un flujo que no es cero, digamos, el flujo no llega a cero. Entonces el aire comienza a entrar en las unidades que ya se vaciaron, que tienen menos presión adentro del alveolo versus las que todavía son de vaciado más lento. Así que la presión, la autopip dinámica nos está hablando de esto, de las unidades de vaciado rápido. Pero la autopip estática, que esto es cuando hacemos una maniobra de oclusión al final de la expiración, como yo les mostré que hicimos en este paciente,
nos puede mostrar valores más elevados de presión, como que vemos en este ejemplo de un artículo de Blanch, de paso se los recomiendo. Tenemos 4 centímetros de agua de autopip dinámica, sin embargo tenemos 8 de autopip estática, y esto es porque estamos midiendo ahora las unidades de constantes de tiempo más prolongadas. Entonces estamos considerando estas unidades que tienen presiones alveolares al final de expiración más altas. Y ahora estamos viendo un promedio, por decirlo así, de todo esto. ¿Bien? En este ejemplo de este artículo de Grieco, que se los recomiendo porque es muy interesante, muestra un paciente donde tiene cierre de las vías aéreas por neumoperitoneo, si no me equivoco, y acá pueden observar dos pacientes, un paciente control y este paciente al que nos estamos refiriendo, donde podemos observar que está ventilado en volumen control, podemos observar que tiene una pausa inspiratoria pequeña, podemos observar que el flujo expiratorio no llega a cero, es decir, tenemos autopip dinámica, no alcanza a vaciarse por completo. Cuando realizan una pausa prolongada, al final de la expiración podemos ver el cambio que se realiza en la presión de las vías aéreas, y esto es la autopip estática. Es decir, acá estamos viendo la autopip dinámica, acá estamos viendo la autopip estática, y acá estamos viendo el delta P considerando la pip seteada y la presión plató en esta pequeña pausa que tenemos. O sea que esto ellos le llamaron delta P dinámico. ¿Bien? Y fíjense lo que ocurre, y esto es bien interesante. Este delta P dinámico obviamente no considera la autopip estática. Si consideramos la autopip estática, este delta P va a ser menor, ¿no? Obviamente porque este está calculado con la pip seteada. Pero luego de la oclusión al final de la expiración, ellos hacen una maniobra a bajo flujo, y esto es, aplican el mismo volumen corriente que traían antes, pero lo hacen en un tiempo inspiratorio prolongado, 5 segundos, con un flujo inspiratorio muy bajo, y esto es para eliminar la resistencia y para poder medir exclusivamente el componente elástico. Y cuando miden el componente elástico observan que hay una inflexión en la curva de presión-tiempo, y esta inflexión es dada por la apertura de las vías aéreas. Es decir, todavía por encima de la autopista estática que habían medido, hay unidades que se abren a presión más alta. ¿Bien? Y esa presión más alta es la presión de apertura de las vías aéreas. Entonces, perdón, y agrego algo más, y es que si ahora consideramos entonces la presión elástica o el delta P, considerando no ahora la PIP seteada como teníamos al principio, ni tampoco la autopip estática como teníamos en segunda instancia, sino ahora considerando la presión de apertura de las vías aéreas, el delta P es mucho menor. Es decir, estábamos sobreestimando el delta P en el principio al no considerar ni la autopista estática ni la AOP, y luego cuando calculamos la autopista estática lo seguíamos haciendo por no considerar la apertura de las vías aéreas. Es decir, que acá también la implicancia de esto es interesante porque hace que sobreestimemos el delta P y subestimemos la compliance del sistema respiratorio, y nosotros tomamos decisiones con esta información. Y eso es lo importante. Lo segundo importante es que la AOP no es tiempo expiratorio dependiente. Ustedes pueden aumentar el tiempo expiratorio todo lo que quieran, y no va a cambiar, porque la viera está cerrada. Solamente la dejaron cerrada más tiempo. Bien. Así que acá podemos ver en este ejemplo muy claro, a la derecha tiene el grupo, el paciente control, donde es todo el fisiológico normal, lo que esperarían encontrar. En la maniobra de bajo flujo, la presión elástica es igual que en las respiraciones anteriores, como pueden ver acá, y no hay limitación al flujo respiratorio. Lo interesante es que la autopip dinámica puede subestimar la autopip estática, como vieron acá y como vieron en el ejemplo de Blanch, pero la autopip estática también puede subestimar la presión de apertura de las vías aéreas. Y por eso es interesante tenerlo en cuenta. De acuerdo a cómo influye esto en la validación del balón esofágico, esto es bien interesante y fue estudiado recientemente por Docci. Y acá pueden ver que hay una maniobra bajo flujo realizada y la presión de apertura de este sistema es un poquito más de 10 centímetros de agua. Y fíjense cuando estos autores intentan validar la colocación del balón con este nivel mismo de presión positiva al final de expiración debajo de la presión de apertura, y si se fijan les da una relación muy mala, le da 0,59. Pero cuando ellos realizan la misma maniobra, pero al final de la inspiración, es decir, haciendo una pausa inspiratoria y comprimiendo el tórax del paciente, ahora la correlación da bien.
y esto es porque ahora se encuentran por encima de la presión de apertura, que estaba al final, con la maniobra al final de expiración, estaba alterando la transmisión de la presión. En otro ejemplo de otro paciente distinto, este caso es un paciente que está con ECMO, también consiguen lo mismo, es decir, mejorar la transmisión de las vías, de las vías aéreas a la presión esofágica, en este caso, este, solamente aumentando el nivel de presión positiva al final de la expiración. Es decir, que ellos en este trabajo están sugiriendo, diciendo, guarda que la presión de apertura de las vías aéreas altera la maniobra de validación del balón esofágico en el paciente que está sedado. Y tenemos dos opciones: o aumentamos el nivel de presión positiva al final de la expiración, o realizamos la maniobra no con una pausa expiratoria y comprimiendo el tórax, sino con una pausa al final de la inspiración y comprimiendo el tórax. Y esto es para que todas las unidades estén abiertas y en las vías aéreas estén abiertas, y entonces se transmita mejor la presión. Así que yo creo que estos hallazgos de Dochi son análogos a los de este caso, pero en este caso el paciente se arrepiente espontáneamente. Si se fijan, al principio pasó lo mismo. Cuando teníamos un nivel de presión positiva al final de la expiración baja, la presión de la vía aérea empezó a caer mucho más tarde que lo que caía la presión esofágica, lo que se traducía en una validación errónea, cuando en realidad, si se fijan en esta parte, el fiteo es perfecto. La relación en esta parte es de 1, que es la que ven acá. ¿Bien? Entonces, toda esta parte es donde no coinciden las presiones y acá coinciden. ¿Bien? Entonces, cuando colocamos el nivel de presión positiva por encima del nivel de pipa intrínseca y potencialmente por la presión del cierre de las vías aéreas que tenemos por encima, entonces tenemos una mejor validación de la colocación del balón. Es decir, que esto es interesante porque podemos pensar que el balón está mal colocado y en realidad está bien colocado. Lo que no está comunicada es las vías aéreas. ¿Bien? En adición a esta a todo esto que ya nombré, esto también puede afectar la P01. La P01 no es otra cosa que una oclusión al final de expiración. ¿Se acuerdan que al principio dije que tenía una P01 de -2,5? Bueno, probablemente lo que estaba pasando con este paciente era esto. Nosotros estamos captando la caída de la presión de la vía aérea en los primeros 100 milisegundos. Pero ¿qué pasa si la presión de la vía aérea no cae en la misma temporalidad que la presión esofágica, cae después? Entonces no son realmente los primeros 100 milisegundos del esfuerzo. En realidad acá tenemos, no sé cuál es la temporalidad de esto, pero en realidad está cayendo, estamos captando la caída de la presión de la vía aérea y coincide con una caída, con una temporalidad mucho más avanzada, cerca del nadir de la presión esofágica. Entonces, esto no es ni realmente una P01, ni tampoco nos va a decir qué es lo que está sucediendo con el paciente, porque si la caída de la presión esofágica no es lineal y tiene una pendiente distinta, entonces todavía nos podemos engañar y la caída de la P01 real esofágica puede ser mucho más grande que la que estamos capturando con la presión de las vías aéreas. Por supuesto, la presión de oclusión también es otra maniobra de oclusión que, como vimos, se ve alterada por este fenómeno, como ven acá. La presión de las vías aéreas captura un muy poquito de la presión real de la caída de la presión esofágica. ¿Se acuerdan que en el caso que yo les mostré, las segundas y terceras oclusiones coincidían bien las presiones? Es decir, la magnitud de la caída de la presión esofágica coincidía con la presión de la vía, a pesar de que teníamos una presión expiratoria positiva menor a la pipa intrínseca o el cierre de las vías aéreas. Y esto en realidad no es nada nuevo. Esto fue estudiado por Petrov hace bastante tiempo y ellos lo que hacían era en sujetos respirando espontáneamente, con presiones, con balón esofágico y balón gástrico, lo que hacían era estimar la PIP intrínseca estática realizando oclusiones al final de la expiración en sujetos que no tenían esfuerzo expiratorio. Y como en este caso que yo les estoy mostrando, esta diferencia de presión de las vías aéreas entre al comienzo de la oclusión y al final, luego de que el paciente se relajó, después de la primera respiración ocluida, reflejaba esta PIP intrínseca o esta autopip estática. Y esto está bien reflejado en este artículo, esta revisión de Laghi. Acá pueden ver las maniobras, pueden ver que es exactamente igual a esto que yo hice. La diferencia es que, bueno, ellos obviamente hicieron muchos más pacientes y determinaron que esta maniobra era adecuada para estimar
la autopipa estática, pero luego de varias oclusiones, el paciente empieza a aumentar el esfuerzo expiratorio y estas maniobras se hacen inválidas. Por lo tanto, sin el balón esofágico y sin el balón gástrico, no podemos saber si el paciente está haciendo esfuerzo expiratorio, por ende, no podemos saber si esta maniobra está bien realizada o no. Y esa es la dificultad y creo que por eso no se utilizó más. Así que la conclusión es que la limitación al flujo aéreo y el cierre de las vías aéreas tienen un impacto mayor de lo que probablemente entendemos en muchos aspectos de lo que nosotros justamente monitorizamos y con información y que nosotros con la cual tomamos decisiones. Entonces este fenómeno probablemente tiene que ser más estudiado durante la respiración espontánea. Dochi ya lo hizo en pacientes sedados, y creo que merece la pena por todo esto que estamos, todas estas implicancias en la POC y en la P01, en estimar el esfuerzo y en estimar el estrés dinámico, creo que merece la pena estudiarse en sujetos respirando espontáneamente. Y la pregunta que me surge acá es si el problema es que las vías están cerradas y tarda en transmitirse la presión esofágica, la presión de las vías aéreas, como vimos que sucedió, ¿no sería la PMI, y esto es la oclusión al final de la expiración, cuando ya entró el aire, cuando ya se abrió la vía aérea, podría mejorar esta relación y ser mejor que la PEOC en este escenario en particular, porque va a bypassear este fenómeno? Esa es la pregunta. Creo que esto también merece ser estudiado. Y bueno, este es el caso. Dejo de compartir. Bien, bueno, Mauro, buenísimo. Espero que el resto lo haya disfrutado. Yo ya conocía el caso, pero ahora lo vi en su totalidad. Abrimos ahora el espacio para preguntas, así que tenemos dos opciones. Si quieren, se puede abrir directamente el micrófono. Les pido que esto lo hagamos a través de levantar la mano para mantener un orden y no estar hablando todos al mismo tiempo. O, en su defecto, pueden hacer directamente las preguntas por el chat. En el caso que elijan la segunda opción, yo leo la pregunta y arrancamos a partir de ahí la discusión o cualquier otra cosa que ustedes quieran aportar. Queda abierto el espacio para preguntar por el caso clínico o a propósito de las maniobras de oclusión que estábamos discutiendo. Escucho ofertas. A ver, mientras tanto, para darle tiempo a la gente, mientras tanto, este, pensaba, sí, Felipe, ¿qué haces? Dale, no sé si ¿Aló? podés abrir el micrófono o qué. Sí, Hola, sí, ¿Podés? no, Feli. Ah, ahí está, no, ahí está. no sabía cómo se levantaba la mano, pero la estoy levantando. Ah, ¿Cómo estás, ya, Feli? ya. Bien, bien, sentí que me explotó el cerebro, pero buena la presentación, Mauro. Para. Eh, Mi consulta iba en relación a que al obtener toda esta información, la verdad que se sacan bastantes conclusiones, sobre todo en el manejo ventilatorio del paciente. Mm, Pero considerando que este paciente probablemente vive con un PIB intrínseco, el del caso, sí. eh, ¿cómo hicieron ustedes finalmente o cómo lo abordaron para que el paciente se fuera de alta a su casa probablemente con el mismo PIB intrínseco con el cual llegó? Entonces, considerando que a lo mejor con 18 de PIB andaba sumamente bien en el ventilador, pero ¿cómo hacemos para empezar a destetarlo finalmente? Sí, yo creo que la pregunta es re interesante y de hecho es bien, viene el caso porque el paciente se fue a la casa, ¿no? Así que eso hace que te pueda contestar. Claro, Eh, Inicialmente creo que el concepto sería, obviamente en el paciente, en estos pacientes con obesidad o también puede pasar con los pacientes con EPOC, Mm, la BEP intrínseca, nosotros entendemos que cuando el paciente respira espontáneamente le genera un esfuerzo extra, como ya vimos. Y ese esfuerzo extra probablemente ya lo hacía antes de internarse. Es decir, el paciente ya era obeso, probablemente ya tenía este compromiso de las pequeñas vías aéreas y probablemente ya hacía mucho esfuerzo para respirar. De hecho, seguramente todo eso contribuyó y el no usar el CPAP a la noche a que se reagudice y se termine internando en un inicio. Pero fíjate cómo cambia el contexto, porque este paciente pasó por una situación aguda, terminó en terapia intensiva y ahora ya no es el mismo paciente como el con el que entró, como claro. entró. Es decir, ahora perdió masa muscular, tuvo shock séptico,
probablemente terminó con baja proteína, de hecho no se pudo desvincular del ventilador porque se terminó traqueostomizado. Entonces fíjate que ahora la capacidad del paciente, probablemente la carga sea la misma, pero la capacidad es muy Es distinta, otra. Mm, es otra, es menor. Entonces, ahora la misma carga con menos capacidad le genera un trabajo que no estaba haciendo antes en relación a su capacidad. Por ende, puede comprometer la respiración espontánea. Y de hecho fue lo que pasó en este paciente. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí que podemos hacer? Y esto lo estoy pensando de manera lógica y desde la fisiología, y es cuando el paciente está en un escenario inestable y frágil, como es la prueba de ventilación espontánea, y yo quiero que el paciente empiece a hacer esfuerzo por sus propios medios, pero no que haga 600 centímetros de agua segundo minuto de PTP, ni que haga 25 de swing esofágico. ¿Entendés? Entonces yo claro. probablemente intente que respire solo, pero sin dañar el músculo, Es sin, progresivo. intentando no producir miotrauma. ¿Bien? Y de a poquito ir activando al paciente, y esto es activar la periferia, la musculatura periférica, que se empieza a despertar, que se empieza a mover, que se empieza a cambiar de posición, todo lo que yo ya sé que lo va a mejorar, va a estar mejor sentado que acostado probablemente ese paciente, progresivamente ir destetándolo de la asistencia ventilatoria. Este paciente en algún momento va a tolerar probablemente respirar como respiraba antes de internarse, porque va a ganar más capacidad. Claro. Y entonces va a tener la misma carga, y de hecho puede tener menos carga, porque este paciente de hecho bajó 80 kilos en la internación. Creo que entró, ahí puse el peso, no me acuerdo ahora, pero bajó 80 kilos en la internación. Se fue caminando, salió con una cuadriparesia severa, con DAOS y con todo, y se fue con un andador caminando a la casa y volvió a la consulta caminando sin andador. Entonces digo, probablemente la carga sea la misma, si queremos decirle así, o sea menor, pero la capacidad aumentó ostensiblemente. Mm, Y creo que eso es lo que tenemos que cuidar, porque uno por ahí podría pensar, decir, bueno, si el paciente ya tenía que luchar contra esto, bueno, entonces no le pongo la PIP y dale, respira solo. Pero guarda que la capacidad es distinta. claro. Considerar el Entonces contexto. ahí es donde falla esa apreciación, en que Mm, la capacidad es distinta. Y no la solemos medir. sí. En este paciente pudimos medirlo, yo no lo mostré acá, pero pudimos hacer una maniobra de oclusión prolongada y medir la PDI max, y esto es la presión transdiafragmática máxima. Y ahí nos dimos cuenta que la capacidad del paciente podría llegar a comprometerse. Este paciente nos sorprendió bastante porque nosotros intentamos estimar la capacidad con la medición de la PDI max en una maniobra de oclusión prolongada, y calculamos que el paciente estaba haciendo alrededor de un 45-50% de su capacidad máxima, respirando espontáneamente. Harto. Ah, es una Y locura. decidimos, como lo Mm, vimos bien el paciente, decidimos monitorizarlo, lo teníamos monitorizado, así que podemos ver esto en tiempo real. Decidimos dejarlo así, dejarlo respirando así, y por periodos desconectarlo y que esté un tiempo desconectado, pero monitorizando cuál es el esfuerzo que estaba haciendo. Y el paciente empezó a mejorar, empezó a mejorar, empezó a mejorar, requirió menos soporte, no requirió más soporte, requirió solo PIP, se desvinculó del ventilador, seguía usando solo presión positiva al final de expiración nocturno, porque obviamente seguía teniendo su componente de obesidad y todos sus problemas, ¿no? Ahora no tenía apneas obstructivas del sueño porque estaba traqueostomizado. El único problema que tenía era el cierre de las vías aéreas. claro. Entonces colocamos un nivel de presión positiva para bypassear este problema, y el paciente en el medio fue mejorando lo motor ostensiblemente, Mm, lo que le permitió salir rápido, relativamente rápido, ¿no? Llevó su tiempo, obviamente. También estaba desnutrido, y eso es pues, interesante porque la desnutrición en la obesidad es bastante subestimada. Pensamos mm, que porque es obeso está bien nutrido y no. mm. Considerando que desconozco su capacidad funcional antes de caer internado, Sí. eh, solamente alcancé a escuchar que había fallado el CPAP y por eso capotó al final. Si es que hubiera tenido No, una... perdió el Ah, equipo, por quedó eso. sin tratamiento y duró un mes sin tratamiento, y bueno, Mm, obviamente se empezó a poner claro. narcoléptico, empezó a hacer Si él, hipercapnia y bueno, si terminó él, en si él hubiera, si él hubiera tenido una mejor adherencia quizás a una rehabilitación cardiorrespiratoria, probablemente hubiera tolerado más tiempo sin este CPAP o a lo mejor no hubiera sido tan severo su internación y o difícil saberlo. yo no te lo podría asegurar, pero entiendo que,
digamos, parte de la rehabilitación tiene que ver con... Ahí preguntan, ¿se fue a la casa con dispositivo? Sí, se fue a la casa con un dispositivo. Sí, 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 sí. Se fue de canulado y con un ventilador. Este, difícil responder esa pregunta porque voy a inferir algo que no sé porque no lo hizo el paciente, entonces no sucedió, ¿no es cierto? Y es difícil saber qué podría haber pasado. Pero quizás, puedo decir que quizás podría haber influido positivamente. No sé cómo, pero quizás podría haber influido Mm. positivamente. Creo que es todo lo que puedo decir. Bueno, me Sí. Y tomo, ahora, yo acá voy sí, a hacer un paréntesis y le voy a trasladar la misma inquietud, pero para que responda alguien que entiendo tiene un poco más de experiencia que nosotros. Está Sí. conectado Guillermo. No sé si Ah, estás sí, ¿dónde está? escuchando. Hola, No, Guille. no, 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 realmente, hola, hola. Eh, eh, no, realmente espectacular, Esperá, esperá que se te escucha re mal, interesante, así Guille. que estoy Se muy, te muy corta, contento Guille. Se corta, Se con se te lo que estoy corta corta, enseguida. escuchando. Guille. Cargas elásticas, a ver ahí. Ah, bueno, no importa, quiero que sigan ustedes, Ahí va, ahí se escucha. están muy bien, están están expresando, yo qué sé, es una maravilla. Estoy realmente muy contento por lo que estoy escuchando. Es decir, escuchar hablar de cargas umbrales elásticas, presiones de aperturas, PDI, índice de tensión, tiempo de diafragma, lo tienes ahí, tratar de buscar otra causa de obstrucción como con la endoscopía. Poder estar escuchando todo esto realmente es fantástico, ¿no? Así que ya con el primero que hablé con esto fue allá en el año 99 con David Tuxman, de Tuxman, Con Tuxman. estábamos hablando de esto, pero así que no puedo, sinceramente, y lo digo con mucho orgullo, no puedo agregar nada más de lo que están haciendo. Así que yo estoy ahora aprendiendo de ustedes, así que me quedo acá. Bueno, gracias, Guille. No, bueno, pero eso, le estoy diciendo, tirame un salvavidas y te tiro un adoquín. Wow, dale, está muy bien, está muy bien. No, escuchá, no, me quedaba pensando tal vez no sé si para dificultar un poco la situación, pero ¿utilizaron el oscilómetro con este paciente, Mauro? Después sí, pasa que teníamos una cuestión y es que el tipo estuvo traqueostomizado y hasta que no se le cerró el estómago es complejo porque bueno, obviamente Sí, tenemos claro, fuga y necesitamos que esté cerrado y cuando se cerró ya había pasado un tiempo, o sea, es decir, ya se había ido a su casa, había vuelto y ya teníamos 80 kilos menos, entonces no lo medimos en la claro, sí, misma, en el está bien, mismo escenario que de lo que yo les estoy mostrando acá, está bien, espera, pero espera, obviamente, sí, no, dame un cachito, tal vez habría que aclarar, no sí. sé si querés contar el oscilómetro, qué es lo qué información te arroja. Pues yo te lo pregunto entendiendo que todo el mundo entiende de lo que estoy hablando, pero Sí, bueno, es una herramienta bastante interesante. La verdad que desde que lo estamos usando, yo estoy bastante impresionado por las posibilidades de las cosas que nos permite ver esta herramienta. Ustedes saben que cuando estudian fisiología, agarran cualquier libro de fisiología respiratoria, lo primero que tienen son la impedancia del sistema respiratorio. Y nosotros lo resumimos con la ecuación de movimiento en simplemente dos elementos y si lo estamos evaluando de manera muy simplificada, y esto es la elastancia y la resistencia de las vías aéreas, ¿no? Pero tenemos otros componentes, ¿no? Y bueno, uno de ellos es cuando asumimos que la presión de apertura de las vías aéreas no es cero, y entonces hablamos de todo esto que estamos hablando recién, pero ya tenemos el componente viscoelástico, tenemos la inertancia, tenemos, bueno, tenemos la viscoelasticidad y un montón de cosas que no le damos bolilla en la práctica clínica porque en algún caso asumimos que no es relevante y en otros casos no lo medimos porque no tenemos forma de medirlo. Lo máximo que llegamos a hacer en ventilación mecánica es ver el componente viscoelástico porque lo vemos ahí, pero todavía no entendemos bien qué papel tiene en las cosas que medimos. De hecho, ni se encuentra en la ecuación de movimiento, algo que discutimos con Adrián y allá en Colombia cuando estuvimos rotando. Y ni siquiera está en el Mechanical Power, pero uno supondría que ese delta P también favorece a la aspiración, entonces es medio complicado, depende de dónde esté, se disipa o no se disipa. Bueno,
No importa. A lo que voy es que la oscilometría, a través de una oscilación en las vías aéreas sin hacer ninguna maniobra forzada, y esto es el paciente respira espontáneamente con una boquilla en la boca, con un clip nasal y con las manos apoyadas en la boca para evitar la vibración de los cachetes, genera una frecuencia que ustedes saben que a menor frecuencia, mayor penetración. Las frecuencias bajas tienden a incluir todo el componente de las vías aéreas, todas las vías aéreas, hasta de las más grandes a las más pequeñas. Tiene que ver con la frecuencia de resonancia, y esto es la frecuencia a la cual un elemento es estimulado y responde a ese estímulo. Entonces, las frecuencias bajas estimulan todo. Las frecuencias altas estimulan lo que es más periférico, lo que es más central, perdón, la vía aérea superior, etc. Entonces, uno teniendo esas dos respuestas y esa información en relación a esas dos frecuencias distintas, puede conocer lo que es de la pequeña vía aérea versus lo que es de las vías aéreas más grandes. En términos de, ahora, de impedancia del sistema respiratorio. Y esto es incluyendo la resistencia de los tejidos a ser deformados, que está en relación a la elastancia, pero es un poquito más, porque estamos viendo de forma dinámica, ¿no? Todo el tiempo el paciente respira y vemos la información de cómo se van deformando esos tejidos, lo vemos en centímetros de vuelta por segundo, vemos el componente que está en relación, y esto le llamamos reactancia, ¿no? Y después vemos todo lo que tiene que ver con la resistencia, y estos son de las grandes vías aéreas y las pequeñas vías aéreas. Y algo interesante ahí, y esto capaz lo podés explicar un poquito mejor vos, Adri, y es que en las pequeñas vías aéreas, a diferencia de las grandes vías aéreas, no tenemos una fórmula de resistencia como tal. Nosotros asumimos que un delta P sobre un flujo es resistencia, pero eso es así para el flujo turbulento. Pero cuando nos vamos a las pequeñas vías aéreas, ¿dónde está el flujo? Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia? Por eso no la podemos ver de esta forma y por eso usamos la oscilometría para verla. Y eso creo que lo puedes explicar mejor vos con el número de Reynolds y demás cosas que sé que Sí, sí, no, está lo bien, manejas muy bien. pero sí, ahí nos vamos. Yo digo dos, tres cosas muy chiquititas para no esquivar Sí, la pregunta, pero nos vamos mucho del tema. El número de Reynolds básicamente se aplica a la gran vía aérea por la velocidad que trae el flujo. Recuerden que el flujo se va a dividir siempre de manera dicotómica dentro de la vía aérea y a partir de la primera división, ya las divisiones sucesivas en la sumatoria de las vías aéreas que nacen de la vía aérea anterior, el número del diámetro es mayor a la vía aérea que le dio origen, de tal manera que el flujo no puede menos que caer simplemente porque la vía aérea se dicotomiza, es decir, se abre de manera paralela, por un lado, y por otro lado cae la velocidad a instancias de que el diafragma va realizando cada vez menos fuerza a medida que se va contrayendo, es decir, en la temporalidad de la contracción del diafragma, a medida que va pasando el tiempo, el flujo va cayendo. Por eso, por ejemplo, antiguamente, voy a decir, cuando utilizábamos la presión de soporte, venía por default el ciclado al 25% del pico flujo inspiratorio. Es decir, se mm, asumía que a partir de ese punto el diafragma ya comenzaba a realizar menor cantidad de fuerza en términos de la cantidad de tiempo de la longitud, perdón, de la relación longitud-tensión en el tiempo que realizaba ese diafragma. Y por eso el número de Reynolds ya a medida que nos vamos ingresando dentro de la vía aérea va reduciendo de manera sustancial. Inicialmente en la tráquea, bronquiofuentes, suele ser muy superior a 2000, 2500, inclusive hay algo por ahí dando vueltas en número de Reynolds de 6000 a nivel traqueal. Pero a medida que vamos metiéndonos va bajando de manera sustancial, con lo cual eh, la resistencia que genera la pequeña vía aérea, salvo que tenga algún tipo de patología como lo que acabamos de ver, es muy, muy, muy inferior a lo que genera la gran vía aérea, por un lado. Por otro lado, como bien explicaba Mauro durante la presentación, a medida que el volumen pulmonar va incrementando, también va incrementando el tamaño de la vía aérea, va exacto. incrementando el diámetro, por lo cual la resistencia también reduce. ¿Sí? Pero yo Y lo otra historia es preguntaba. que el flujo a ese nivel de las pequeñas vías aéreas ya va más por difusión, ¿no? Y de hecho, entonces no tenemos realmente algo como sucede arriba, que tenemos un gradiente que está impulsando el flujo de afuera de las grandes vías aéreas, por ejemplo. Sí, sí, el flujo de la generación 16 en adelante ya es prácticamente, o hasta me animaría a decir que antes, y esto depende muchísimo, sabemos que las generaciones rondan entre los 21 y los 30 generaciones, depende mucho de las variaciones anatómicas de cada quien y sobre todo de la talla,
pero eh, eh, a partir de la generación 16 en adelante, el flujo es netamente laminar y sobre todo convectivo sobre el final de la vía aérea. Y esto es la movilización de las moléculas del flujo por gradientes de concentración, ¿no? Es muy poquito lo que hay ahí de flujo con cierta resistencia. Yo preguntaba esto a propósito del oscilómetro porque me pareció como que era una herramienta interesante para usar con este paciente. Es cierto que está traqueostomizado y probablemente fugue, entonces ahí tenemos problemas. Sí, no lo había pensado, Sí, no lo después había cuando pensado. volvió, le pudimos hacer la oscilometría, pero bueno, no te podría decir que eso es comparable a lo que midimos mecánicamente porque el paciente tiene 80 kilos menos, es otro. Ya, Pero claro. sí te puedo decir que yo hice pruebas en mí con el oscilómetro y vi cosas interesantes, algo probando solamente desde el punto de vista fisiológico, esto que estamos diciendo recién. Si yo me hago una oscilometría, y esto son 15 respiraciones a volumen corriente, con esta historia que conté de cómo funciona el oscilómetro, pero lo hago a un volumen pulmonar cerca de volumen residual y hago otra medición cerca de capacidad pulmonar total, obtengo valores distintos de resistencia en las vías aéreas. Y esto es hermoso de verlo porque lo ves en una pantalla y decís, ah, es verdad, yo no tengo ningún problema y estoy viendo la fisiología a través de lo que me está mostrando el oscilómetro. Más resistencia a medida que tengo menos volumen, menos resistencia a medida que tengo más volumen. Pero es Sí, una herramienta bueno, muy, 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 muy interesante. bueno, pero yo no quiero monopolizar esto. Yo interrumpí y Felipe estaba, no sé si es que tenía otra pregunta y yo lo quise hacer participar a Guille de esto y lo interrumpí a Felipe. No sé si está aclarado esto o tenías algo más por preguntar. Iba a preguntar si es que en pacientes estructuralmente con alguna anomalía, por ejemplo con alguna traqueomalacia, también se podía observar alguna ganancia en una disminución del esfuerzo respiratorio a mayor presión al final de la expiración. Justamente ya nos ha pasado con dos pacientes últimamente, coincide que a mayor presión positiva menor era el esfuerzo que se generaba y me acordaba de la imagen de la endoscopía que mostró Mauro, con este colapso dinámico que tenía a nivel traqueal e incluso de bronquios fuentes. Sí, ahí No creo sé, que no sé si Guille tiene mejor señal ahora. Guille creo que, bueno, es neumonólogo para los que no conocen y tiene bastante más experiencia que yo en toda esta historia de las vías aéreas, puede hablar bastante, bastante más que yo de esto, pero entiendo que sí, ¿no? Obvio. Sí, ahí el tema, lo que está pasando es exactamente lo que dicen. Hay que acordarse que el, en la traqueomalacia lo que se ve es zonas de colapso y zonas de aumento de resistencia. Y lo que hace básicamente la presión positiva es como si fuera un stent neumático, abre y estabiliza. Y eso va a hacer que, como es una vía aérea, porque por ahí va a pasar todo el flujo, la resistencia es mayor, como bien lo explicaban, esa presión positiva va a dejar una estructura ahora estable. Eso ya lo habíamos visto hace muchísimo tiempo atrás cuando hacíamos las endoscopías con traqueomalacia y veíamos lo mismo que hizo Mauro, que era la colocación de CPAP y repetir la endoscopía con el CPAP. Y vos veías cómo se ve ahí, que se ve muy bien. Tanto es así que hay pacientes, hay un paciente que tenemos que está con CPAP continuo, 26 horas por día, simplemente para estabilizar su tráquea. Así que sí, sí, a menor resistencia, a mayor resistencia, mayor esfuerzo para que entre al mismo volumen, disminuye esa resistencia con un algo externo, con un estabilizador, que en este caso es la PIP, bueno, se logra ese menor esfuerzo. Excelente. Bueno, bien, ¿alguna otra y pregunta, chicos? Pregunten, alguna, ¿eh? sí, sí, Pregunten, que es sí, no sé interesante si el tema, hay, pregunten de manera de oclusión. Yo me animo a preguntarle a la audiencia, a los que están acá. A ver, hay unos 22 personas. Si utilizan las maneras de oclusión, ¿qué maneras de oclusión utilizan? ¿O cómo las utilizan? Esto está por ahí muy de la mano de qué tipo de ventilador tienen. Algunos te dejan hacer maniobras de oclusión, otros no. En presión de soporte.
Sí, eso, vos sabés Anímense que a hablar. sí, porque yo por ejemplo tengo Puritan Bennett Mm, y quiero hacer una PMI y no puedo. claro, O sea, esto que estuvimos discutiendo hasta hace unos minutos, a mí se me dificultaría muchísimo, porque claro, yo no podría hacer esta validación durante la fase inspiratoria, porque no tendría PMI. claro. Sí puedo, a ver, puedo hacer una pausa inspiratoria, la sostengo y a partir de allí hago la compresión torácica, digamos, tendría cierta Claro, debería similitud. pasar la presión control, que es lo mismo que sucede con Claro, el Movent, pasar la presión exacto, control sí, exacto, exacto, y ahí hacer exacto. la maniobra. Pero en espontáneo no puedo. Claro, Acá, justamente lo que hay que conseguir para hacer todas estas historias, tenemos que tener válvulas unidireccionales con válvulas de oclusión, de alguna manera. Eso creo que ya más o menos, no sé si lo fueron mostrando, y eso se puede hacer de una forma bastante económica, haciendo un poco de artesanía con las cosas que hay en el mercado, ¿no? Pero la oclusión, mismo tengo un MA1, un respirador aún más viejo, puedo instrumentar la rama inspiratoria y expiratoria y puedo empezar a agregarle cosas. Obviamente que es muy complejo, pero y a nivel del paciente respirando espontáneamente, que creo que es la mayor cantidad de pacientes que vamos a ver respiran espontáneamente, no en ventilador, aunque estemos en un centro de terapia intensiva muy, muy dedicado. Eh, Necesitamos. El otro día decía en una charla que no conozco cirujanos que operen con Gillette, aunque la Gillette corte muy bien. Entonces, nosotros sí nos tenemos que ir acostumbrando a trabajar con miserias. De todas maneras, esas miserias, hacer una válvula unidireccional, si no es una Han Rudolph que tiene muy baja resistencia, que son las que tratamos de usar siempre, se pueden armar con distintas valvulitas unidireccionales que a eso se le puede calcular la resistencia que tiene como para ir asumiendo el error, ¿no? Y las válvulas de los respiradores viejos, esas nos sirven para hacer válvulas de oclusión, que simplemente no hace falta tener un switch electromagnético, sino simplemente con una perita sacamoco y esas valvulitas podemos tener unas excelentes válvulas para cerrar INSPI o ESPI y bueno, y jugar con eso. Pero creo que es un elemento básico. Válvulas unidireccionales y las válvulas de oclusión. Eso cualquiera lo puede tener. gracias, Guille. Sí, creo que lo que es interesante que dice Guille es que, bueno, nosotros recién empezamos a hablar de maniobra de oclusión en ventilación mecánica, pero si se fijan en este paciente, le hicimos una evaluación al principio, cuando estaba respirando espontáneamente, y eso es algo que no solemos hacer habitualmente, aunque está la posibilidad de hacerlo, y es evaluar por lo menos la P01 en el paciente respirando espontáneamente, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que hizo Whitelaw, que mostró, que contó Ah, Adri, sí. ¿no? Era un paciente respirando espontáneamente, así nació todo. Y ahora parece que en algún punto nos olvidamos de que eso es de dónde salió y pensamos que solo se puede hacer con el paciente en ventilación mecánica invasiva, ¿no? Sí, bueno, Creo que Miguel quería decir algo, no sé si Miguel quería sí, decir algo, ¿no? sí, eso mismo iba a decir. ¿Estás muteado, Miguel? No, no estás Sí, no te muteado, pero no escuchamos, se te Miguel. oye. No, 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 no. Ahí. No, no se te oye, che. No. A ver ahí. ¿Será el micrófono de la compu, será? No. No, no hay caso, che. ¿La querés escribir la pregunta, Miguel? Sí, si querés, escribila mientras y... No, Uf. estaba pensando, Mauro, que esto, justamente esto que decía Guillermo, porque yo no sé, sí, yo conozco Han Rudolph y demás, tal vez tendríamos que hacer algo, ¿no? Estoy pensando un webinar que sea complementario de este, Podría ser, sí. donde mostremos Mostrar eso, bien, herramientas, cómo armarlas. sí, claro, eso, casero, casero, Sí, no sí. tenés la disponibilidad, bueno, mira, lo puedes hacer con esto.
esta es una Sí, sí, sí. opción, yo qué sé, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Me Estaría escuchás, Adri? interesante. Ahí está, Miguel, ahí estás. Ah, perdón, perdón. No, les decía que en nuestra terapia tenemos los Neumovent nosotros. Usamos la P01 como primera y bueno, y estamos usando ahora a través de la Pimax para calcular delta POC. No sé si voy bien orientado, voy bien rumbeado. Les pregunto a ustedes que son los expertos, ¿no? El Neumovent tiene un tiempo predeterminado y acaba la pregunta, ¿cuánto tiempo de oclusión se usa en esta maniobra? ¿De cuántos segundos usamos para tomar la Pimax? Porque el Neumovent viene preseteado, o sea, si vos lo dejás, tiene creo que algo de 20 segundos de oclusión. El paciente empieza a desesperarse, ¿no? Lo que pasa que eso, espera, eh, eh, porque vos preguntaste por Pimax. La Sí, Pimax, la técnica que describieron Black and Hyatt, que fue la técnica sí. original de Pimax, la describieron en un tiempo máximo de 1,5 segundos. Lo que Ajá, sucede es que 20 segundos, años después, John Marini validó una maniobra para los pacientes que no eran colaboradores, porque se supone que la Pimax tiene que ser voluntaria, es decir, el paciente tiene que hacer fuerza a propósito, de manera bien. deliberada, pero hay pacientes que no colaboran para esto. Entonces, como no colaboran, Marini propuso ocluir la válvula durante 20 segundos y vos observabas a medida que pasaba el tiempo cómo cada vez hacía un poco más de fuerza negativa, más fuerza, y la gráfica iba cayendo, y finalmente a los Exacto, 20 segundos se largaba, ¿no es cierto? Y la exacto. máxima de flexión es la que se consideraba. El tema es que, bueno, después salieron una serie de estudios mostrando que justamente esta maniobra, no la de Marini, sino la Pimax en general, tenía una Sí. cantidad de falsos negativos muy alta, justamente porque el paciente no entendía y no ejecutaba correctamente. Me parece que Ujú. si vos sostenés y el paciente ejecuta correctamente, ejecuta bien, entiende lo que le estás pidiendo y hace un esfuerzo, yo diría, no sé, ahora me sale el adjetivo aceptable, un Sí, esfuerzo sí. correcto, ejecuta correctamente, es suficiente, no hace falta tenerlo 20 segundos. No, 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 Tal no, cual. no, yo creo que no, salvo que sea una maniobra de Marini, ¿no? Pero no me Sí, en parece, los ¿no? pacientes no colaboradores medio que no queda otra, digamos, que ocluirlo y ir mirando cómo va incrementando el esfuerzo hasta decir, bueno, hasta Sí, acá de hecho consideramos tenemos eso. un paciente en este momento con que fue un accidente de moto, entonces tiene todo su hemisferio derecho isquemiado, un TEC grave, y bueno, es en este paciente es que la estoy usando, ¿no? Que no, un paciente no colaborador. Ya, bueno, en ese caso por ahí te sirve. No sé, Guille, a ver, metete en esto, porque metete, sí, 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 no, metete, No, 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 obvio. seguro. Mira, las pruebas no volitivas son muy interesantes y no hace falta que el paciente esté ventilado o esté conectado al respirador, no. Justamente con la válvula unidireccional y con el flux colocado, lo que uno hace lo que hacemos nosotros que para los neuromusculares, para tener un estándar, o distintos pacientes, por ahí, o pacientes no colaboradores, pero para neuromuscular es un paciente que está lúcido, que entiende, pero que a veces le cuesta llegar muy bien a la maniobra que queremos, entonces ahí se colocan y se hacen las pruebas de Castro-Sayat, que pueden llegar a durar 40, 50 segundos, lo que fuera necesario, hasta que el flujo, ya sea inspiratorio, para llegar a capacidad pulmonar total, o el expiratorio, para llegar a volumen residual, sea igual a cero. De esa manera, podemos llegar a capacidad pulmonar total, se puede hacer Pimax, se puede hacer flujo pico expiratorio explosivo, de una manera no volitiva. Lo mismo, podemos llegar a volumen residual de una manera no volitiva, con el tiempo que sea necesario, 3, 4 días, respiraciones, lo que fuere, que es lo máximo que va a poder dar el paciente. Yo ya sé que el paciente, aunque no lo quiera, es decir, en ese momento va a estar Claro. haciendo lo que puede, porque no puede respirar de otra manera. Eso lo que nos permite es estandarizar, o por lo menos tener
Hay pacientes que uno le impide una maniobra, después va a tu laboratorio, después a otro, y tengo tres, para un mismo momento, tengo tres números diferentes. Y entonces uno no puede evaluar si está mejor, peor o igual. Y entonces este tipo de pruebas que no están estandarizadas, nadie las está haciendo, etcétera, sirven para, por lo menos decir, eh, ¿vieron como el FEV1, que es el volumen esperado en el primer segundo? Yo digo, te hice una Pimax a las 20 respiraciones o a los 20 segundos, o te hice una Pimax cuando con válvula ocluida, inspiratoria ocluida, y el flujo expiratorio llegó a cero. Ahí te hago la Pimax o te hago la Pmax si te llene de aire. Son formas diferentes de comunicarnos y de transmitir esta información. Así que, Claro, lo que dice aguardín. Guille, necesitaríamos sí o sí una válvula unidireccional de 2 vías, que es lo que estaba nombrando antes, y ahora usaría esto mismo para que el paciente entonces no pueda sacar el aire y no le quede otra que tomar aire, entonces se va a llenar automáticamente hasta que ocurra el punto de igual presión y no entre más aire. A partir de ese punto, entonces se ocluye el otro lado, la rama expiratoria, y no le queda otra que sacar el aire, ¿no? Y viceversa para la otra maniobra. Pero no Pero sé si, es lo mismo que pasa con un respirador de presión y un sistema con una elastancia determinada. Es el mismo concepto. Acá el paciente genera la presión, ya sea inspiración o expiración, a un volumen que ya sé cuál va a ser, porque lo puedo calcular, es decir, calcular no, lo puedo medir, y entonces ahí voy a tener los valores obtenidos en tal punto. Entonces, eso después sí, también es para hacer un pequeño taller, si- si quieren. Es muy, muy Sí. entretenida. sí, Es muy sin duda, visual, claro que sí, ¿verdad? claro que Es una sí, claro forma, que sí. para llegar a capacidad pulmonar total, es una especie de air stacking que lo va a hacer bien. Claro. Miguel, no sé si está respondido o tu pregunta iba por otro lado y te contesté cualquier cosa. No, 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 la verdad que me respondieron, chicos, la verdad que sí. Gracias, Guillermo, también. Bien, ya De nada, de nada. siendo, sí, pregunten. No sé quién No, quería. dije de Ah, nada. Gracias, no, gracias. se te escucha re mal, Guille, se corta. Sí, escuché que dijo gracias igual. Creo Ah, que, sí, 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 creo que el estaba gracias lo escuché. saludando. Creo que estaba saludando, sí. Bueno, che, siendo las 9 menos 5 aquí en Buenos Aires, no sé dónde está el resto de la gente, creo que Darío, creo que es de Ecuador, por ejemplo, Felipe de Chile. Bueno, ya es momento de ir a comer los fideos y no torturemos más a la gente. Y damos por finalizado. Nos vemos en el próximo webinar que compartimos. Vamos a hacer algo de esto que estábamos proponiendo, si les parece bien, para mostrar de manera así como más práctica, más entendible, ¿no? Se me ocurre, no sé qué piensan. Creo que un poco este feedback que pueden dar todo lo que están escuchando es re interesante porque nos dan idea de decir, che, bueno, mirá, estaría bueno tal cosa. Bueno, lo hacemos. ¿Mm? Sí, sí, sí. Así que bueno, dejamos abierta la posibilidad de un retorno para ver cómo encaramos o para dónde encaramos el siguiente encuentro. Muchas gracias por estar del otro lado. Que tengan buenas noches y buena finalización de semana. Saludos para todos, abrazos. Gracias, Guille, por participar. Mauro, Saludos. gracias Gracias, por el Guille. tiempo. Gracias, Adri.